Hace muchos años, yo creo que a finales de los 70s, ya comenzando por los 80s, leí un artículo muy interesante. Ah, el artículo decía prodigio de ingeniería en el Mar del Norte. Bueno, ¿a qué se refería? Se refería a que se habían descubierto mantos de petróleo. ¿Y sabe usted qué es un manto de petróleo? Es decir, abundante petróleo, depósito de petróleo, pero ah, debajo del Mar del Norte. Usted sabe cuál es el Mar del Norte, el Estrecho de la Mancha. Ese estrecho muy peligroso. ¿Se acuerda usted? Creo que hace un año, un futbolista, me parece que es brasileño, que jugaba en Italia, me supongo que es en Italia, tuvo o Portugal, bueno, Carlos y Tomás me pueden sacar de la duda, pero este hombre, este joven, había recibido una oferta en Inglaterra y de repente él dijo, yo voy a contratar un avión privado para ir lo más pronto posible allá a Inglaterra y en vez de tomar un avión comercial, contrata un avión privado y cruza el Canal de la Mancha y se cayó. Y ahí se murió. ¿Por qué? Porque los vientos son muy fuertes en ese canal y por lo tanto el oleaje es muy fuerte y entonces el problema era cómo sacar el petróleo que está ahí. Entonces empezaron a probar varios sistemas y ninguno funcionaba. Materiales resistentes penetrados profundamente en el lecho marino y venía el oleaje y lo destruía todo. Estuvieron viendo por bastante tiempo ese problema hasta que un ingeniero encontró la solución. ¿Cuál fue la solución? La solución fue, aquí les tengo más o menos. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta parte tiene perforaciones. Bueno, entonces el ingeniero dijo, vamos a hacer pilates, pero lo vamos a recubrir con este material. Es decir, si esto fuera sólido, viene el mar y golpea con toda la fuerza al pilote y por lo tanto lo destroza. Pero si le cubrimos con varias capas perforadas, entonces el oleaje, el primer impacto va a ser la mitad choca, pero la otra mitad penetra, ¿sí? Y el agua que entra, que penetra, va a llegar a la otra capa con más debilidad y se va a ir debilitando conforme vaya pasando a las diferentes capas, va a ir debilitándose más de tal manera que los postes no van a ser derribados. Bueno, se llevó a cabo esta idea del ingeniero y de esa manera empezaron a explotar, ¿sí? A sacar el petróleo que hay y que había en el lecho marino del Mar del Norte. Bueno, interesante. Esa es la primera ilustración. Otra ilustración, pero ahora sí ya entrando a nuestro tema. Pero siempre ustedes saben que siempre analizo un tema de la actualidad para después llegar a las verdades espirituales. Uno de los puntos que me llamó la atención es un artículo que se llama La estrategia del queso suizo. Y bueno, aquí tengo, le puedo preguntar a Caleb, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Caleb? Queso. Es un queso, pero ¿es un queso qué? Suizo. Es un queso suizo. ¿Suizo? ¿Cuál es la característica del queso suizo? A ver, por ahí,
por ahí, Santiago, ¿cuál es la característica del queso suizo? ¿Lo está viendo aquí? ¿No está Santiago por ahí? ¿Cuál es la característica del queso suizo? A ver, Angelito, Angelito ya que está por ahí también. ¿Lo están viendo? Hernández A ver, Hernández, si no está Angelito, Hernández. Angelito Ríos, Angelito Hernández. Agujeros. Agujeros, exactamente. Tiene agujeros. Bien. La estrategia, el modelo del queso suizo. ¿Qué tiene que ver con la actualidad? ¿Tiene mucho que ver? Voy a leerles algo del documento que vi aquí y dice lo siguiente. Dice lo siguiente, interesante. Dice, comparar el coronavirus con un queso suizo podía parecer trivial, pero para el virólogo neozelandés Jan Mackay, es de Nueva Zelanda, Jan Mackay, dice, es la analogía perfecta de cómo protegernos frente a él, cómo protegernos frente al coronavirus, con la comparación del queso suizo. Dice, ninguna medida aislada de prevención que tratemos de implementar para combatir el COVID-19 funciona al 100%. Ninguna medida preventiva funciona al 100%. ¿Por qué? Porque como dijo por ahí, ¿quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? Santiago. Todas las medidas que tomemos tiene que, ¿qué dijo Santiago? ¿Tiene qué? Agujeros. Tiene agujeros. Pero si tomamos otra capa, ¿qué pasa? Como los agujeros son, no son homogéneos, entonces por aquí, en esta parte puede entrar, ¿por qué? Porque el otro agujero está muy cerca, pero si nosotros le ponemos, puede estar débil todavía, pero si nosotros agarramos otra capa, ya se va volviendo más inaccesible a que llegue hasta nosotros. Y luego le tomamos otra capa, pues ya definitivamente ya, a pesar de que tiene varios agujeros, pero ya con bastantes capas, ya el virus ya no puede penetrar. Bueno, me quedaron las manos medio olorosas, pero esto le va a despertar el hambre ya, no se vayan a ir pronto, ¿verdad? Pero, repito, eso es lo que se le conoce como el modelo del queso suizo, ¿sí? Entonces dice el virólogo neozelandés Mackay, dice, ninguna medida aislada de prevención que tratemos de implementar para combatir el COVID, dice, gracias. Ya tengo aquí ayudantes, aquí uno como presentador de noticias, aquí tiene a su alrededor varios especialistas, ¿verdad? También aquí yo tengo, gracias a Dios, a Elizabeth y a Carla ayudándome en todo. Bueno, dice entonces Mackay, el virólogo, dice, ninguna medida aislada de prevención que tratemos de implementar para combatir la COVID funciona al 100%, pero cuando comenzamos a juntar diferentes capas, diferentes medidas, creamos una barrera, ¿sí? Creamos una barrera para prevenir ese riesgo, ¿sí? Ahora, sigamos hablando sobre este punto. En
En esta infografía, Mackay muestra cómo cada capa de queso suizo tiene sus agujeros. Los agujeros significan imperfecciones, ¿sí? Los agujeros significan imperfecciones. ¿Cómo al combinarlas, todas las capas con sus imperfecciones, aunque son imperfectas, pero combinando las capas, ¿sí? Puede resultar en una mayor protección frente al virus. Sabemos, por ejemplo, dice él, que las mascarillas son útiles, ¿sí? Las mascarillas son útiles, pero por sí solas no bastan. Las personas piensan, llevo la mascarilla y andan por donde quiera, al cabo que estoy seguro con las mascarillas, pero por sí solas no bastan, señala el científico. Las vacunas, otro ejemplo, las vacunas puede ser una buenísima noticia, pero incluso cuando llegue la primera, en algún momento del próximo año, dice, no resolverá por sí sola la pandemia, porque muchos creen con la vacuna ya estoy seguro. Dice, por sí sola no resolvería el problema. Dice el virólogo, es vital tener en cuenta todas las capas, o sea, todas las capas del queso, todas las medidas en lugar de una sola. Y cada una de ellas tiene sus complejidades. Por ejemplo, dice, no todas las mascarillas son igual de efectivas. Y no todas las mascarillas se usan adecuadamente. Usted ha visto por la televisión, hay personas que traen sí traigo la máscara, pero traen en el cuello. Hay otros lo traen en la boca, pero tienen la nariz descubierta. Bueno, y eso con respecto solamente a la máscara. Entonces, cada una de ellas tiene sus complejidades. No todas son tan efectivas. No todas se usan adecuadamente. Por eso es que cada una de ellas tiene varios agujeros, tiene imperfecciones. Muy bien, de acuerdo con el gráfico que propone Mackay, el distanciamiento social es la medida más importante. Vamos a pedirle aquí a mi auxiliar que nos ponga la gráfica. Fíjese usted ahí, dice el modelo de queso suizo para explicar cómo luchar contra el coronavirus. Para empezar, hay dos principios de responsabilidades. Responsabilidades personales, eso es usted. Es decir, me refiero a Juan, me refiero a Alicia y me refiero a Caleb. Cada quien es una persona, ¿sí? Cada quien es una persona. En otras palabras, cada uno es responsable. Me refiero a Lilia, me refiero a Idelisa, me refiero a Saúl, me refiero a Jaime Jr. Los cuatro, cada uno son responsables. Hay responsabilidades personales. ¿Cuáles son sus responsabilidades personales? Primero, distancia física, higiene de manos y taparse al toser. Otra, uso de mascarillas. Otra, evitar tocarte la cara. Otra, limitar el tiempo en espacios concurridos. Se da cuenta que cada responsabilidad equivale a una capa de queso. Por ejemplo, la primera capa de queso, ¿a qué se refiere? Distancia física. La segunda capa, uso de mascarillas. La tercera capa, higiene de manos y taparte al toser. La cuarta capa, evitar tocarte la cara. La quinta, limitar el tiempo en espacios concurridos. Esa es tu responsabilidad personal. Sí, eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, luego hay otras responsabilidades compartidas. La primera capa, ¿cuál sería? Pruebas y seguimiento. En otras palabras, ¿cómo sabes que eres asintomático? ¿Cómo sabes? O que te dan ciertas
ciertos síntomas. Entonces, ya no, sí, depende de tu responsabilidad personal, pero tienes que ir a un lugar. Eso ya es responsabilidad compartida, es decir, de la sociedad, un hospital, el gobierno, el condado, el estado, tiene que tener disponible un lugar donde haya pruebas y seguimiento. En segundo lugar, como familia, como iglesia, debe haber ¿qué? La segunda capa, la siguiente capa, ventilación y filtración del aire. Ventilación y filtración del aire, por ejemplo, esto es muy importante para esos tiempos de invierno que vienen tiempos fríos. Tenemos que buscar que como nos vamos a encerrar, entonces como familia tenemos que ponernos de acuerdo cómo ventilar y que haya filtración de aire puro, ¿sí? Pensamos, no, pues es que hay aire acondicionado y todo eso. Sí, pero la calefacción solamente gira y gira y es el mismo aire. Pero sin embargo, tiene que haber cierto acceso a aire puro, ¿sí? En la siguiente capa, ¿a qué se refiere? Fíjense, esto es muy importante, hermanos. Mensajes gubernamentales y ayuda financiera. Lamentablemente, en algunos países, sobre todo aquellos gobiernos que no creen, fíjense, hasta este momento, hay muchos gobiernos que todavía no creen en los efectos graves de la pandemia, ¿sí? Hay gobiernos y por lo tanto no implementan medidas sabias, medidas prudentes. Y hay mucha contradicción. Entonces, hermanos, tiene que haber mensajes gubernamentales ciertas, ayuda financiera también, precisamente para implementar las medidas. Por otro lado, después la siguiente capa, ¿cuál es? Cuarentenas y aislamiento. En otras palabras, los gobiernos tienen que vigilar, la sociedad tiene que vigilar que las cuarentenas se cumplan, que el aislamiento se cumpla, porque sale una ley, ¿sí? Sale una ley y luego no vigilan que la ley sea cumplida, ¿sí? Que tal es que tienen que cerrar y la gente caminando por las calles como si nada, ¿verdad? Entonces tiene que haber vigilancia social, tiene que haber vigilancia gubernamental de tal manera que esas medidas se cumplan. Y finalmente lo que todavía no hay son las vacunas. Y de esa manera, dice aquí abajo de la gráfica, cada intervención, es decir, cada capa tiene ¿qué? Imperfecciones, que son los orificios del queso suizo. Las capas múltiples aumentan la probabilidad del éxito. Ahora, vamos a decir dentro de la responsabilidad de no tanto personal, sino la responsabilidad compartida. Como iglesia, muchas veces como iglesia también damos indicaciones porque hermanos, siempre les he dicho que tratamos de informarnos, tratamos de buscar una versión verídica de las situaciones que tenemos que hacer. Es un trabajo el hecho de estar analizando, buscando información correcta. Entonces uno trata de dar la información más verídica, más próxima a la veracidad y todo eso. Y en eso nos basamos para coordinar las actividades de la iglesia. Porque muchas veces que el gobierno dice que abra, nos reunimos. Y luego hay muchos cuando cierran, pues cerramos. Y al rato que abran y cerramos, parece un juego, o sea, no hay seriedad en esto. Entonces, tenemos que estar investigando, tenemos que estar orientándonos, tenemos que estar viendo muchas situaciones para determinar que como familia, ¿qué tenemos que hacer? Porque hermanos, somos una familia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Bien, entonces, por eso dice el virólogo Mackay, por eso estamos hablando precisamente de que tenemos que implementar otra vez el modelo del queso suizo. Bien, ahora, el punto es
El punto es que se tocaron dos puntos. Primero, la responsabilidad personal y luego la responsabilidad compartida. La responsabilidad personal es, repito, Carlos, Lupita, Carlitos, Vicky, Melissa. Es una responsabilidad personal. Luego el otro compartido, familia Jaramillo, ¿sí? Familia Jaramillo, esa ya hay 5 personas. Hermana Vicky, ya son 6. Siguiente, o sea, ¿qué tienen que hacer esos 6? Siguiente punto, la iglesia. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tercero, el condado. ¿Qué hay con el condado? Siguiente, el Estado. ¿Qué está proveyendo el Estado? Siguiente, la nación, el gobierno federal. ¿Qué está haciendo? O sea, todas estas son capas que tienen que empalmarse para tener seguridad ante el embate de la pandemia. Ahora, esta es la realidad. Y ustedes saben que hay muchas capas que no se han usado. ¿Sí? Es más, muchas veces ni siquiera la primera capa no se ha usado. En otras palabras, por eso es que la pandemia se ha paseado por todo el mundo, sin ton ni son, porque ni personalmente, ni la responsabilidad personal, ni la responsabilidad compartida, tiene muchos agujeros. Ni siquiera se han cumplido, no se han acatado. Bien, dejemos a un lado el aspecto físico y vámonos al aspecto espiritual. Nuestra atención y acato a lo anterior, es decir, en cuanto a la pandemia, es muy importante para la seguridad nuestra, para la seguridad de nuestra familia, para la seguridad de nuestra congregación. Es muy importante. Sin embargo, tristemente, es notorio que esta pandemia también está afectando la salud y la seguridad espiritual de algunos hermanos y hermanas en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque en el aspecto espiritual también debemos usar capas. Es entonces cuando vemos que hay muchos que flaquean, cuando vemos que hay muchos que son débiles y están cayendo, es cuando hay necesidad de explicar que el modelo del queso suizo puede ser aplicado también en el aspecto espiritual. Y va a decir usted, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el modelo del queso suizo también se pueda aplicar en el sentido espiritual? Pues sí, vamos a verlo. Primero, ¿qué es la pandemia? ¿Qué es el coronavirus? Es una pandemia, es un virus. ¿Y cómo se propaga? ¿Alguien podría decir cómo se propaga? A ver, de los adultos, ¿cómo se propaga el coronavirus? Alguien que levante la mano y que le abran el micrófono. ¿Cómo se propaga? ¿A través de qué se propaga? Por el aire. ¿Cómo? Por el aire. Por el aire, ¿qué más? Y entonces, ¿hay qué? Si es por el aire, ¿hay qué? ¿Cómo se recibe? Sí, a través del aire. Hay que protegerse. Hay que protegerse, dice. Bueno, sí, pero ¿cómo llega el virus? Las vías respiratorias. Las vías respiratorias, pero podemos decir a través de un contagio, ¿sí? Es contagioso, ¿por qué? Porque va por el aire y llega a las vías respiratorias. En la palabra de Dios,
El contagio también se usa indistintamente contagio como contaminación. Y en la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? De toda contaminación. Limpiémonos de todo contagio, por decirlo así. Va a decir usted, bueno, contagio y contaminación es diferente. Pero les voy a mostrar algo. Le voy a mostrar un texto más. Que contaminación, aquí se usa indistintamente contaminación y contagio. Aquí dice, limpiémonos de toda contaminación. No pierda este texto y vayámonos a Números capítulo 5 en el Antiguo Testamento, cuando habla de las enfermedades. Números capítulo 5 y leamos los versículos 1 al 4. Números capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, lo echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová Dios dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Dice, ¿por qué tienen que echarlos? Para que no contaminen el campamento, para que no propaguen, para que no contagien, ¿sí? Porque la lepra es contagiosa. Bien, entonces, contaminación y contagio son aplicados como sinónimos aquí. Bien, entonces regresamos a segunda carta a los Corintios capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación, Ahora, hay dos clases de contaminación, pero así como hay contagio, hay contaminación física, hermanos, también hay una contaminación emocional. La palabra de Dios habla de una contaminación emocional o espiritual. Si usted se da cuenta ahí en Hebreos, no deje 2 Corintios 7, no, porque vamos a regresar ahí. Pero vayámonos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice ahí en los versículos 15 y 16. Primer punto, ¿qué tienes que hacer? 15. Mirad bien. Fíjate, ten cuidado. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, es decir, muchos sean contagiados por esa raíz de amargura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Si analizamos, hermanos, este versículo, es para dar una clase completa, ¿sí? Dice, primero habla de una raíz de amargura y que puede contagiar. Por ejemplo, la actitud de Esaú. La actitud de Esaú dice que era un profano.
investigando sobre este punto, la actitud de Esaú como profano. Acuérdense ustedes que era el primogénito. El primogénito tenía que estar sobre todas las cosas. Tenía que ser el heredero principal, pero también el responsable de mantener la tradición cultural, la tradición espiritual, esa relación con Dios, enseñársela a la tribu, a la familia, al linaje. Era su responsabilidad tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. Era su responsabilidad. Sin embargo, Esaú era profano. ¿Por qué? Porque solamente le interesaba lo material. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque aquí dice 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, él quería. Va a decir usted, bueno, ¿por qué se va porando? ¿Por qué lloró? ¿Por qué quería la bendición? Porque quería el 75% de lo que le correspondía como primogénito. ¿Sí? En otras palabras, estaba sobre las cosas materiales solamente. No le interesaban las cosas espirituales. Por eso es que la primogenitura la vendió por una sola comida. ¿Cuántas veces los cristianos se contaminan por eso? Le dan más énfasis, más prioridad a las cosas materiales. ¿Cuántas cosas dedicamos, cuántas horas dedicamos a las cosas superfluas? ¿Sí? A las cosas mundanas que a las cosas espirituales. ¿Sí? Decía Einstein con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, decía Einstein, el tiempo es relativo. Dice un joven en un parque, sentado con una muchacha platicando, dice, 1 hora le parece 1 minuto. ¿Sí? Pero ese mismo muchacho, si se sienta sobre un comal caliente, 1 minuto le va a parecer 1 hora. Eso depende del interés que tiene la persona en el aspecto del tiempo. Y entonces la misma persona, si no está interesado en las cosas espirituales, dedicar 1 hora, 2 horas al servicio de oración le parece una eternidad. Pero ¿qué tal? Viendo el NFL? ¿Cuántas horas son? 3 horas, 4 horas, 5 horas y todavía quiere más. ¿Sí? Entonces, ahí estriba su estado espiritual. Ahí se muestra qué tan maduro, qué tanta prioridad le da la persona a las cosas espirituales. Esaú era un profano. Y aquí está la advertencia. Raíz de amargura que estorba y que por ella muchos son contaminados. Entonces, si regresamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos de toda contaminación. Hay 2 clases de contaminación. Contaminación de carne y contaminación de espíritu. Contaminación de carne y contaminación de espíritu. Hablemos brevemente sobre la contaminación de la carne. Contaminación de la carne. Vayamos a primera carta a los Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Y nos habla de contaminación de la carne. La primera de ellas se ve en el versículo 18, donde dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación es una contaminación de la carne. Ahora, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 9, por ejemplo, vemos fornicar y los adúlteros,
los adúlteros, los ladrones, los avaros, los borrachos, son contaminantes de la carne. Va a decir usted, bueno, ¿y por qué los avaros? Otra vez el mismo punto. ¿Por qué? Porque para ellos la prioridad son las cosas materiales. La avaricia, querer amasar toda la fortuna que se desee. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia del avaro? Del avaro que contaba Miguel de Cervantes Saavedra. Aquella persona que quería tener todo el dinero, de todo lo que gane, hablando de ofrenda. No, la ofrenda es una cosita pequeña. Y en cambio, toda la fortuna para él, ¿verdad? Entonces decía Cervantes que aquel hombre estaba amasando la fortuna, pero no quería disponer de ella para nada, ni para hacer benevolencia, ni para sí misma podía gastarla. Y de vez en cuando iba, sacaba el tesoro y lo ponía al sol para que se ore un poquito, luego lo volvía a envolver y lo enterraba. Y así iba y venía hasta que un curioso se dio cuenta, pues este señor pasa periódicamente por aquí, lo siguió y se dio cuenta lo que tenía. Bueno, cuando aquel curioso vio que aquel hombre enterró el tesoro y se fue, inmediatamente aquel hombre llegó, sacó el tesoro y se lo llevó. Y ya cuando en la próxima visita que le hacía el señor a su tesoro, se dio cuenta que le habían robado y se puso a llorar. Pasó un vecino por ahí y le dijo, vecino, ¿por qué está llorando? Dice, es que me han robado. ¿Qué te robaron? Un tesoro que tenía aquí. Y un tesoro, sí, dice. ¿Y cómo? Usted tenía un tesoro, sí, pero no se ve que usted sea rico. No, yo tenía un tesoro aquí. ¿Y qué le hacía el tesoro? Pues nada. Entonces, pues yo de vez en cuando venía y lo sacaba y le limpiaba y lo ponía al sol y luego lo volvía a enterrar. Pues muy fácil, le dice, muy fácil. ¿Nunca lo usó? Nunca lo usé, dice. Pues muy fácil. Toma una piedra, envuélvalo, entiérralo y después periódicamente viene, le da su limpieza y ya. Al cabo que no la usa es lo mismo, le decía. Y es cierto, hermanos. Es cierto, ese es el avaro. Ese es el avaro que que solamente le gusta atesorar y ni para sí mismo, ni para otra persona, ni para Dios quiere dar algo. Entonces, encontramos que la avaricia es un contagio también. Son contaminantes contaminantes material de la carne. Sin embargo, hermanos, también encontramos que hay contaminación espiritual, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 5, nos habla de contaminantes espirituales. Por ejemplo, nos habla, vamos a ver en el versículo 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes acerca de estas. Y cosas semejantes de estas acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dentro de la contaminación espiritual, yo la anoté, lascivia, tener la mente sucia, como dice la gente, mente cochambrosa. Hechicería, practicar la suerte, practicar, ¿qué cosa? ¿Cómo les diré? Las cartas, el horóscopo. ya viene el 21 de diciembre, ¿cuál es mi horóscopo? ¿Qué dice mi zodiaco? ¿Verdad? El zodiaco, ¿qué dice de mi horóscopo? O sea, muchas personas que se dirigen con eso. Y a personas dentro de la iglesia, por más que se le diga ya la pata de conejo, el hecho de que luna nueva y en cambio dice, pues yo uso el cinto ese, el listón rojo por si acaso, ¿verdad? El ojo de buey también. Bueno, por si acaso, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí está la práctica de la hechicería. Tenemos nosotros, dentro de los que le anoté aquí,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, son contaminantes espirituales. Así es que imagínense, teniendo tantas cosas débiles, viene este distanciamiento social, ¿sí? Y acaba con nosotros. Por eso digo, la pandemia también ha afectado la situación, la seguridad espiritual de nuestros hermanos. Porque si de por sí estaban débiles, ahora mucho más. Y cualquier brote de raíz de amargura acaba con ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer frente a los contagios de la carne y del espíritu? ¿Cómo hacer? Aquí mismo dice, por eso le dije que no abandonaran el 7:1 de segunda carta a los Corintios. ¿Cómo hacer frente al contagio, a la contaminación de carne y de espíritu? Primero, aquí dice, perfeccionando ¿qué? Perfeccionando la santidad. Va a decir alguien, va a tener alguien la pregunta, bueno, ¿qué la santidad no es perfecta? ¿Qué la santidad de Cristo Jesús no es? Claro, la santidad de Cristo Jesús es perfecta. Es perfecta siempre y cuando nosotros la ponemos por obra. Es como el modelo del queso suizo. Sí, tenemos muchos poros. Entonces tenemos que, gracias a Dios que nos ha dado todas las capas. Sí, nos dice lo que tenemos que hacer. La santidad de Cristo es perfecta, pero no todas la utilizan, no todos aprovechan todas las capas que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, perfeccionando la santidad. Hermanos, la santidad no es un puerto. La santidad no es un lugar. La santidad no es un estado. No. La santidad es progresiva y Dios nos da todas las herramientas para que sea progresiva. Lea usted Filipenses capítulo 3. Ese texto creo que usted se la sabe de memoria. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Fíjense, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y ya cuando estaba en la cárcel era un apóstol conocidísimo, con tanta influencia en el Imperio Romano. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo elemento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos ¿qué? Perfectos, esto mismo sintamos, ¿sí? Ese desarrollo, ese crecimiento, que esta pandemia, hermanos y hermanas y amigos, que esta pandemia no nos limite en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual, que este distanciamiento social no nos limite el hecho de estar conectados en cosas espirituales, que no nos deje estar desarrollando nuestra hermandad, nuestra comunión. No, que sigamos adelante, que sigamos en oraciones, que sigamos cantando, que sigamos orando, sigamos estudiando la palabra del Señor, aunque estemos distanciados físicamente. Entonces, hermanos, perfeccionando la santidad. Perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona? Como dice aquí el apóstol Pablo, no dejando nuestro desarrollo que se deteriore, que se detenga, ¿sí? Ahora, Dios nos ha previsto de todas las capas necesarias. Una carta antes, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Lea usted el versículo 10.
Bueno, vamos a leer el versículo 11. Dice, ¿vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. Aunque me manchen aunque manchen la mano. Usen todas, ¿qué? Todas las capas. Usen todas las capas. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahorita vamos a ver qué tantas capas nos da nuestro Padre Celestial. Dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las desechanzas del diablo. Porque, bueno, ahora, repito el versículo, repiten el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, todas las capas, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí vienen las capas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad en todo. Tanto la verdad en la palabra del Señor, como la verdad en nuestra manera de ser verdaderos, ser honestos, practicar la verdad en todo. ¿Sí? ¿Vestidos con qué? Con la coraza, con la protección de la justicia. ¿Qué es la justicia? Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? El discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos va a decir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Bien, entonces vestidos con la coraza de justicia. Otra capa, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Donde quiera que caminemos, llevar el evangelio de la paz, comunicar el evangelio. El hecho de decir, ¿por qué soy cristiano? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que yo he aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que he aprendido de nuestro Señor Jesucristo? Sí. El apresto del evangelio de la paz. Otra capa, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Sí, porque te llegan dudas. Te meten dudas por donde quiera y más si eres aficionado al Facebook. Acá y te dicen por acá y por allá y no sabes ni a quién creerle. ¿Sí? Entonces, en el caso de la palabra del Señor, aquí tenemos la palabra del Señor tan clara. ¿Sí? Tan clara para poder ver el mensaje. Por eso tenemos que afianzar nuestra fe. Nuestra fe fuerte. ¿Sí? Tomad el yelmo de la salvación. No descuides tu salvación. Es que es el casco de la protección. Pero muchas veces se descuida la salvación. No atendemos los servicios de adoración. No hacemos los actos de adoración. Orar, cantar la palabra del Señor. Pero sobre todo, hermanos, decía el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. El ejercicio es muy importante. Es muy importante la práctica, no solamente el hecho de escuchar. Cuando me enfermo, entonces sí, vamos a orar. Pero mientras estoy bien, me pierdo. ¿Sí? Entonces, hermanos, mantengámonos siempre usando todas las capas para no contagiarnos de contaminaciones de la carne y del espíritu. Y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué tanto has aprendido? ¿Qué aprendimos hace 15 días? ¿Qué aprendí hace 8 días? ¿Qué estoy aprendiendo yo? Me decía el hermano Tomás, después de escuchar su clase el jueves, dice, ay hermano, más que son tantos nombres. Le digo, no necesitas aprender tantos nombres. Dice, cuando escucho la clase, dice, me acuerdo del hermano Paolo.
que en una predicación dijo que para que se me quede, dice, el 10%, dice, tengo que escucharlo 7 veces o decirlo 7 veces, dice. Y le digo yo, y como les dije a los hermanos que mandaron el mensaje de haber escuchado la clase del jueves, le dije, lo único es la síntesis de la clase, con que la captó, con eso es suficiente para que lo retenga aquí. La síntesis de la clase, ¿sí? ¿Qué fue? Por ejemplo, hablábamos el jueves pasado sobre qué fue lo que consiguió Lutero y qué fue lo que no hizo. Con estas dos cosas que haya aprendido, con eso es suficiente. Ya después usted por sí solo lo investiga en la historia y luego ve lo que dice la palabra de Dios y usted fortalece su fe. Pero si no escucha nada, lógicamente que entonces no va a tener la síntesis a la mano. Hermanos, entonces, aquí dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18, la otra capa, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Hermanos, como les dije, tomad toda la armadura de Dios. Usen todas las capas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ahora, las dos cosas. Evitar el contagio físico, el contagio espiritual, a través de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sí, temor de Dios. Respeto a Dios. El respeto profundo a Dios. Y el consejo es, hermanos, el respeto profundo a la palabra de Dios lo podemos ver en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. En otras palabras, no menosprecies las enseñanzas de la palabra del Señor. Y leamos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Pero para eso usted tiene que hacer uso de todas las capas espirituales, capas de protección que Dios nos ha provisto. ¿Se da cuenta ahora usted que el modelo del queso suizo también es aplicable para nuestra salud y nuestra seguridad espiritual? ¿Se da cuenta que la pandemia del coronavirus afecta nuestra seguridad y nuestra salud y nuestra vida física? Pero también la pandemia ha afectado la seguridad, la salud espiritual de muchos. Cuidemos de no caer ante los embates de la pandemia al no usar las capas de seguridad, tanto físicas que hemos visto, como las capas espirituales que Dios nos ha dado. Cada vez que vea un queso, yo le invito, porque una ilustración cuenta mucho. Cada vez que coma un queso, acuérdese del modelo suizo y diga, necesito usar todas las capas del queso en el aspecto físico y necesito tener todas las capas, usar todas las capas que Dios me ha puesto para mi seguridad espiritual. Recuerde el consejo de Dios y utilicemos todas las capas que Dios nos ha provisto, pero no diga, bueno, ¿para qué es el queso? Pues me la como ya. No, úselo para que reflexione en la palabra del Señor. ¿Sí? Y de esa manera, hermanos, esa ilustración, la ilustración de esta mañana,
nos va a servir y le va a estimular y le va a ayudar y le va a retroalimentar para el estudio de esta mañana. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén.